Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver todos los programas que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre, pues mandamos unos apapachos, unos abrazos a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que es de agradecer. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Abigail, que es terapeuta holística y trabaja con los cristales luminosos litios, entre otras cosas, que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Abigail, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros qué tal? Pues estamos aquí listísimos para un temazo como el de hoy, que se le va a complicar a mucha gente, pero que son necesarios hablar. Y también tenemos a Verónica Muñoz, que es coach transpersonal, especializada en inteligencia emocional. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de colaborar con vosotros. Pues así da gusto, esa es la actitud. Así que, pues si estamos listos y preparados, vamos a hablar de un tema que yo creo que a pocos les gusta hablar y menos tener que pasar por ellos, ¿no? Y son las pérdidas y los duelos. Pero para entendernos un poquito, vamos primero a definir, Abigail, cuando hablamos de un duelo, ¿de qué estamos hablando? De una pérdida. Sí, es una pérdida. Para mí, como yo lo siento, como yo lo veo, es no poder llegar a trascender algo que nos está ocurriendo. O Ujú, sea, que cueste trascenderlo. ujú, Creo que el dolor que se siente en las pérdidas es por una falta de entendimiento de algo más. ujú, Es no entender el por qué sucede esto, el por qué está pasando esto. También sin mencionar que hay otros factores por ahí que también, pero para mí es una falta de entendimiento el que cueste tanto trascenderlo. Pues sí, ¿no? O sea, los duelos están ahí porque básicamente no sabemos cómo gestionarlos. Y vamos a ver hoy cómo hacerlo y qué es lo que estamos haciendo de forma incorrecta si hablamos de pasarlo lo mejor posible, ¿no? O lo menos trágicamente posible. Verónica, ¿para ti qué son los duelos? Pues para mí duelo es dolor, ¿no? La palabra duelo es dolor, ¿no? Es eso que sentimos a la hora de tener que desprendernos, bien sea de una idea, de una persona o de distintas situaciones o circunstancias. Es ese dolor, bueno, pues por muchas causas, ¿no? Aceptación y por muchas causas, pero para mí duelo me conecta con dolor, ¿no? Sí, que por cierto, aunque lo conectamos con dolor, vamos a ver si esto es inevitable o Ujú, depende de nuestra forma de pensar, ¿no? Porque ujú, muchas veces la gente piensa que los duelos son asociados con sufrimiento. Y no tiene que ser así. Vamos a verlo. ujú. Eh, que para mí, finalmente, un duelo no es más que un proceso, ¿no? Por el cual pasamos normalmente de una forma poco inteligente, ¿no? A nivel emocional. Básicamente es eso. Pero, Abigail, asociamos siempre el duelo con muerte. Pero no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Los duelos pueden ser asociados con muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser también por una pérdida de una persona en una relación, por ejemplo, eh, con tus mascotas también. La pérdida de cosas materiales, aunque parezca que no, también cuesta soltar ese tipo de cosas. Y también hay gente que lo tiene como un duelo. Lo que pasa es que sí que es cierto que sí se relaciona más como a la muerte, pero es que la separación con algo incluso material, para gente es algo muy mm, que no puede soltar esas cosas. Entonces también viven como un dolor, se aferran a ese tipo de cosas o personas. Pues tal cual, ¿no? Verónica, ¿qué otros tipos de duelo hay que se te ocurran? Las separaciones, los trabajos, los lugares, ¿qué se te ocurre? Efectivamente, duelos habría muchísimos, ¿no? De hecho, incluso un cambio de una misma, ¿no? El enterrar una faceta tuya, ya hay un duelo, ¿no? Una nueva manera de ver la vida, ¿no? Relaciones de pareja, viviendas, personas que a la hora de tener que abandonar una vivienda por una situación elegida o no, luego echan de menos ese tipo de vínculo que se ha creado, ese apego con esa vivienda, ¿no? O sea, hay duelos de todo tipo y no siempre van asociados a las personas, incluso a uno mismo, ¿no? Una vez tienen duelo el echar la vida anterior que tenía.
también hay un duelo acerca de lo que tuve que ya no tengo, ¿no? Y es de uno mismo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de duelos, no solamente el fallecimiento. Pues muy interesante lo que estás comentando, porque eso está así, ¿no? Siempre asociamos duelo con muerte, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, una separación, por ejemplo, lleva un duelo. Y no sé, que dejes un trabajo puede llevar un duelo, ¿no? Los lugares, que estés viviendo en un lugar y te tengas que cambiar o elijas cambiarte, puede llevar un duelo. O sea, todo lo que nos conlleve una dificultad a la hora de emocionalmente gestionarlo para separarnos de esa circunstancia, lugar, persona, estamos hablando de duelos. Ahora, Abigail, ¿de qué depende que tengamos un duelo de una forma tranquila o positiva o vivirlo de una forma trágica y dramática? ¿De qué depende? El entender de que hay cosas de que ya está, que se acabaron y que hay que continuar. Yo por lo menos es como yo lo siento. No quita que mi parte humana, como la de todos, pueda sentir dolor, pero es que quedarte anclado en ese dolor es quedarte anclado en ese dolor. O sea, es lo importante de continuar, seguir, que la vida sigue, pero haciendo caso a esas emociones y a lo que se está sintiendo. Es el continuar, que hay cosas que son así, igual que hay nacimientos, hay muertes y transformaciones. Celebramos los nacimientos, pero como que las muertes y las pérdidas es como un horror. Entonces creo que es una falta de entendimiento. Creo que no nos han enseñado a digerir esas cosas, a enseñarnos, a tratarlas. Definitivamente hay tantas cosas que no nos enseñan, ¿verdad, Vero? Y cosas que nos enseñan mal enseñadas, que nos toca desaprenderlas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Vero? ¿De qué depende? ¿De que vivamos los duelos de una forma trágica o de una forma más positiva? Para mí es clave la resistencia al cambio. El duelo es un cambio de estado, de conciencia, de persona, de país, de trabajo, como hemos dicho, no es un cambio, implica la resistencia a ese cambio, implica ese dolor en el duelo. Cuando yo estoy abierto a que el cambio es inevitable y de hecho forma parte de nuestra vida, el dolor disminuye, porque estoy aceptando que todo es temporal y que todo puede cambiar, de hecho cambia, y con esa resistencia que no opongo es mucho más fácil transitar un duelo, ¿no? Entonces, lo primero para mí sería la resistencia al cambio, trabajar eso y la aceptación de la realidad, ¿no? A veces el duelo implica mucho dolor porque no queremos aceptar que eso ya no es, da igual lo que sea, ¿no? En cualquier ámbito. Y la no aceptación es una lucha y la lucha siempre es sufrimiento. Entonces, el duelo se alivia cuando acepto y no me resisto a los cambios, ¿no? Pues tal cual lo estás diciendo, ¿no, Abigail? O sea, tanto la resistencia al cambio, que nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, de ahí el sufrimiento, y después la falta de aceptación de que las cosas son como son, más allá de que las quieras o no las quieras, ¿no, Abigail? Sí, sí, de integrar todo eso. Al final es que es todo un proceso, es que la vida es movimiento, ¿no? La vida son ciclos, la vida es un ir y venir y es ir fluyendo con las cosas que pasan. Lo que pasa es que, bueno, que yo también entiendo que también traemos muchas cosas de otras vidas, aunque me tenga que meter un poquito aquí, que nos mantienen ancladas a esas situaciones. Entonces, yo creo que si tuviéramos lo primero, ese entendimiento o nos hubiesen enseñado a tratar con esto y tuviéramos cosas como más limpias de nuestra aura, por así decirlo de alguna manera, creo que estos procesos creo que se llevarían mejor y se entenderían que al final la vida es transformación y es ir avanzando. Y también, por supuesto, ir aprendiendo de esa situación. O sea, eso es importantísimo porque al final todas estas situaciones nos están enseñando algo. Todo esto que pasamos es por algo. No hay nada que no sea por algo. Pues definitivamente, ¿no? Ahora, una cosa es que entendamos que está sucediendo por algo y otra cosa es que nos anclemos en el dolor, porque, a ver, los duelos, Verónica, yo creo que hasta cierto punto pueden ser necesarios, ¿no? Pero una cosa es un dolor, un duelo de un día, 2 días, una semana, lo que te lleve, sacarlo si es que lo tienes que sacar, y otra cosa es que te ancles, ¿no? A esa resistencia, a ese sufrimiento, como mucha gente lleva esos duelos por meses, años, o de por vida, ¿no, Verónica? ¿Qué es el problema? Sí, lo que decía anteriormente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando no hay aceptación, yo me quedo anclado en un sitio, ¿no? Porque yo no estoy aceptando que esa realidad es como es. Entonces estoy todavía en la expectativa de que
pudiera ser de otra manera, cosa que sabemos que no es así. Si es así es porque no hay otra manera de ser. Pero vivimos en la expectativa o a veces en el recuerdo de cómo fue, ¿no? El no aceptar es lo que nos implica quedarnos en un duelo mucho tiempo. El primer paso es aceptar, ¿no? Que esta situación, aunque yo no la haya elegido conscientemente o no, aunque no me guste, está siendo así. Y con eso que está siendo así, yo ya puedo hacer algo. Lo primero que puedo hacer y que recomiendo hacer siempre es gestionar las emociones que esa aceptación me traen. Me traerán emociones de tristeza, que por eso rechazo aceptarlo, porque no quiero estar triste. Me traerá emociones de miedo, de incertidumbre, de enfado, de ira. Pero eso es el siguiente paso, ¿no? Acepto y luego libero todas esas emociones que me trae esa aceptación, ¿no? Para poder transitar y avanzar en el duelo. Nos quedamos parados cuando nos negamos, la negación de que esto no está sucediendo o que quiero que suceda como era, ¿no? Ahí es cuando nos paralizamos, ahí sí hay sufrimiento. Un duelo transitado emocionalmente, dejando salir eso que me está trayendo, tristeza, rabia, ira, enfado, no tiene por qué durar eternamente. Dura eternamente cuando nos quedamos anclados y no queremos darle cabida a esos sentimientos, ¿no? Pues qué importancia el hecho de gestionarlo emocionalmente de una forma pues inteligente, ¿no, Abigail? Y misma pregunta, ¿tú crees que los duelos son necesarios o se puede vivir estas experiencias sin duelo? Creo que son necesarios también, nos enseñan a soltar. Sí, ojalá no tuviéramos que, no pasaran estas cosas, ¿no? Pero yo pienso que, o siento que sí. A mí, particularmente, a mí me han enseñado mucho a soltar y a entender que hay cosas que ya no eran para mí, ya no eran necesarias. Entonces, a mí me han enseñado, no puedo decir que no. Ojo, pero que sean necesarios no quiere decir que no sean evitables, Verónica. Porque Ah, sí, tiene su momento, tiene su proceso, para algo están ahí, pero esto no quiere decir que yo no pueda vivir la vida sin duelos. Si cambio mi forma de pensar respecto a esto, ¿no, Verónica? Efectivamente, finalmente es un cambio de pensamiento, ¿no? Si yo cuando pienso que algo termina, me centro en lo que he perdido y no me centro en lo que puede venir, si yo me centro en lo contrario, el duelo ya no tiene tal como tal ese componente de sufrimiento, sino de esperanza. Uy, esto ya no es, pero entonces ¿qué es? Esto ya no está, pero entonces ¿qué va a estar? Porque todo tiene cabida, ¿no? Si dejo un espacio para un trabajo, va a haber un trabajo distinto. Si dejo un espacio para una persona, va a haber una persona distinta. Distinto quizás sea el fallecimiento, ¿no? Donde esa pérdida física sí que me va a conectar con un vacío presencial, ¿no? De no tener en cuerpo y tal esta persona, que también nos sirve para trascender y tomar conciencia de, oh, hoy se ha ido esta persona, me puedo ir yo. Qué bien, no me he ido yo, voy a vivir mejor. Es decir, es un cambio de mente lo que hace que también el duelo sea mucho más intenso o no. ¿Cómo, Verónica? O sea, qué bien que se ha ido él y que no me he ido yo, ¿no? ¡Qué bueno! Hay una parte de conexión con eso, ¿no? Hay una parte de, vale, ha fallecido alguien que quiero muchísimo, pero esto me pone mucha conciencia en que yo también me voy a ir. O sea, hoy ha sido aquí, pero mañana puede ser allí. Y eso me hace vivir más intensamente. Yo siempre pienso que la muerte te hace vivir intensamente. Claro, me hace ver, Abigail, lo que está comentando Verónica, mi mortalidad, ¿no? Me acerca más a la realidad de que yo me puedo ir en cualquier momento y que hay que aprovechar lo que tenemos ahora, ¿no? Mm. Abigail. Sí, mira, yo por experiencia, yo algo que viví, sí, yo por experiencia, por algo que viví, fue con mi mascota. Y siento decir mascota, pero es para que se entienda. Para mí fue un amigo. Y el hecho de que él se fuera, a mí me hizo un cambio en mi cabeza. Fue un, jolines, es que al final la vida es que hay que disfrutarla. Es que cuando menos te lo esperas, se va algo que amas con todo tu corazón y ya no está. Entonces, a mí sí que me hizo un cambio. E integrar todo eso y entender muchas más otras cosas, aparte del proceso que tuve que pasar, que me enseñó bastante. Hablando de la pérdida de un ser querido o de, bueno, pues para mí, mi amigo. Ya en temas materiales, ya sería otra forma de, lo sentiría de otra manera, pero de esta otra lo siento así. Sí, pero al final yo creo que el origen de los duelos o las consecuencias, Verónica, de los duelos viene siendo la misma, ¿no? Es la resistencia y el sufrimiento a no aceptar algo que está ahí, ¿no? Que por cierto, hablando de eso, Vero, ¿qué herramientas se te ocurren o podríamos aconsejar a los oyentes para que vivan los duelos de otra forma? ¿Qué se te ocurre que podría ser interesante hacer?
Para mí el orden un poco sería este que venimos hablando. Primero ver la realidad, ¿no? de lo sucedido, del acontecimiento en sí, ¿no? No disfrazarlo. La mente tiende a disfrazar lo que nos quiere enfrentar, ¿no? Para que no haya dolor. Entonces, verlo tal cual es, ¿no? Enfrentarte a una realidad. Segundo sería dar salida a las emociones. Dar salida a las emociones, bueno, dejarme fluir con ellas. Hay herramientas para sacar emociones, también depende del tipo de duelo donde se encuentre la persona que hace, ¿no? Hay personas que se encuentran en la rabia, ¿no? Entonces hay herramientas para sacar la rabia. Yo recomiendo coger un cojín, ponerte de rodillas, gritar y golpear a la misma vez que grito. O sea, hay herramientas para ir sacando y liberando esas emociones que se quedan ancladas, ¿no? Ujú. Luego el tercer paso para mí sería buscar, no tiene que ser muchas personas, pero sí tu núcleo de sostenibilidad, quien te sostenga, ¿no? Porque en los duelos tendemos a quedarnos solos, a aislarnos. Y realmente es lo que peor nos viene, ¿no? En el duelo hace falta hablar de ello, hace falta tu red de apoyo, alguien que tú te sientas querida y respetada, que tú puedas verbalizar eso, cómo te sientes. Y Ujú. por último sería un poco conectarte con las cosas que te gustan, ¿no? Tirar un poco de eso que me hacía feliz antes de esta pérdida o antes de este cambio y empezar a conectarme con eso poco a poco, ¿no? Para ir trascendiendo el duelo. Ok, pues ahí hay un montón de herramientas. Abigail, te han dejado pocas. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué Bueno, herramienta puedes? yo hablo de mi propia experiencia y cómo yo lo he podido hacer. Yo sintiendo, llorando todo lo que tenga que llorar, enfadarme todo lo que me tenga que enfadar, o sea, dejar que todo salga como tenga que salir. Y llega el momento, llega el día de que es que eso ya empiezas a entender y todo eso se va trascendiendo. Yo hablo de mi experiencia. Ahora, otras herramientas que yo son las terapias energéticas. Yo trabajo conmigo misma, entonces empiezas a sanarte, a quitar cosas que ya no son necesarias que están o que te hacen meterte en estos temas de no soltar, quedarte ahí en la tristeza, miedo, dolor, porque se activan muchísimas cosas de ese estilo. Empiezo a soltar, liberar, liberar, liberar hasta que la sanación ocurre más rápido. Ujú. Pues ahí tenemos otra herramienta, ¿no? O sea, será por opciones. Ahora, hay mucha gente que piensa que los duelos no son buenos, pero en realidad los no duelos son peores. Porque cuando estás no permitiendo que las emociones salgan de una forma natural, porque no las sabes gestionar, ahí viene Verónica, una situación física como consecuencia de no poder expresar esas emociones que a veces se complica bastante, ¿no? Sí, además de que cuando un duelo está estancado, ¿no? Que yo le llamo, repercute a muchas áreas de tu vida. Primero físicamente, como tú dices, incluso malestar general, ¿no? Enfermedades, y luego repercute a áreas de tu vida distintas, porque una ira contenida o una tristeza contenida por un duelo de un tipo puede ser desarrollada en tu parte laboral, donde no tenga nada que ver, o con una persona ajena que no te está haciendo eso que tú estás sintiendo. Entonces, el que puedas canalizar y sacar esas emociones hace que no influyan en otras facetas de tu vida que te puede paralizar. Un duelo muchas veces es paralizante. A veces viene una persona pensando que le ocurre algo, ¿no? Y te das cuenta que hay un duelo no resuelto, ¿no? Y que está enturbiando todo eso, ¿no? O sea, es muy sanador el que el duelo se vaya gestionando en sus fases y que no se quede estancado, porque interfiere en muchas áreas de tu vida, más de lo que nos pensamos. Claro, por eso, Abigail, esto es como las emociones, ¿no? Yo cuando en los talleres me dicen, oye, Santi, pero entonces el miedo es bueno, no es bueno, lo siento, no lo siento. Digo, a ver, primero, eso de lo siento, no lo siento va a ser complicado que lo evites, por lo menos de momento, ¿no? En esta etapa de evolución en la que estamos. Y segundo, a mí se me hace maravilloso, siempre y cuando no permitas que te bloqueen tu vida, ¿no? Y pues los duelos es lo mismo, o sea, los duelos son maravillosos siempre y cuando les des un tiempo y ya está. Porque el problema de Abigail es que yo conozco personalmente mucha gente que vive en un constante duelo por la pérdida de su padre, de su mascota, de su hijo, de cualquier cosa que no le permite vivir la vida de una forma pues equilibrada y plena, ¿no, Abigail? Sí, sí es cierto, sí es cierto. Yo ahí no siento, o sea, como el criticarlo para nada, sino yo lo que siento es compasión por esas personas, porque al final están sufriendo y lo están pasando mal. Eh, También hay personas que no se dejan ayudar en estas situaciones, entonces también es un poco difícil.
pero no sé, es que yo ahí lo único que puedo sentir es amor por esas personas, por lo que están pasando y por lo que están sintiendo, porque es que, como he dicho antes, hay situaciones que te anclan a otras vidas, a otras situaciones, hay energías por ahí que siempre aprovechan cualquier cosa que nosotros no estemos bien para anclarse y engancharse. Entonces, es Mm. como lo están pasando, o sea, no puedo decir otra cosa. No lo pasan. Obviamente, claro, no es plato de buen gusto. Por eso la invitación, Verónica, hoy es, a ver, si tienes que pasar por un duelo, pasa. Pero no te ancles, no permitas que Ujú. bloquee, que limite tu vida, porque además no tienes por qué hacerlo. Porque al final, yo, por ejemplo, una herramienta que les doy siempre es, ¿quieres cambiar tu sufrimiento respecto a un duelo? Cambia tu forma de pensar respecto a eso mismo. Porque además, el ejemplo, Vero, lo tenemos en la propia historia, ¿no? ¿Cuántas civilizaciones, cuántas razas hay que viven la muerte, por ejemplo, de una forma completamente positiva, ¿no? A diferencia de los occidentales, que la vivimos de una forma más dramática. ¿Y qué cambia? ¿La muerte? No. Si se muere tu padre, se muere en la India o se muere aquí. Lo que cambia es la percepción que tienes respecto a la muerte, ¿no, Verónica? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no es tanto lo que sucede, sino como yo interpreto lo que sucede. Lo que sucede es neutro. La interpretación es lo que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Yo por mi experiencia me ha tocado trascender muchos duelos de fallecimiento. He tenido una familia en la que ha habido muchísimos fallecimientos de personas de edades que no corresponden literalmente a lo que tú esperas que fallezca alguien, jóvenes, de 20 años. Y he tenido que trascender esto de esta manera, como tú bien lo dices, ¿no? Desde una manera mucho más abierta a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y viendo como esto que te decía, cuando antes te decía, bueno, es como que has fallecido y te pone conciencia de que puedes fallecer tú también, ¿no? Esto parece un poco así frívolo, pero no lo es. Es al contrario, ¿no? Tiene mucho que ver con que cuando tienes muy presente que te puedes morir, ¿no? O que puedes abandonar este plano, es cierto que el miedo baja, que tu forma de afrontar la vida sube, porque lo peor que te puede pasar si es irte y te vas a ir, lo demás lo vas a vivir con mucho menos miedo al cambio, ¿no? Entonces, para mí es importante cuando trabajo desde esa línea, ¿no? Hacerle consciente de que todo es perecedero y que vamos a cambiar nosotros. Vamos a cambiar nuestra forma de ser, nuestro físico, nuestros años, nuestros gustos, nuestras parejas, y que todo va a cambiar, y que también van a cambiar las personas que nos acompañan en el camino, a veces por fallecimiento, otras veces por ruptura, y van a cambiar las viviendas que transitamos, a veces porque nos cansamos de ellas o porque tenemos que venderlas. El cambio, ¿no? Hay que trabajar el cambio, porque eso es lo que nos ancla al dolor del duelo, ¿no? El no aceptar que cambiamos. Pues sí. Mira, por si acaso, entonces, bueno, tenemos que irnos a Tailandia sí o sí este año, por si acaso, no, el año que viene no estamos vivos, así Nos que vamos a Tailandia, sí, total, ¿eh? Ya el segundo hay, viaje del año. hay que aprovechar. Abigail, pues totalmente cierto, ¿no? Además, ni siquiera con la muerte de los demás, con nuestra propia muerte. Porque yo he estado con personas que han estado médicamente muertas, además hay mucha información sobre esto, y me dicen, Santi, es que no tiene nada que ver como yo sentía la muerte antes a como la siento ahora, que ya he estado muerto médicamente o clínicamente, ¿no? O sea, personas que han visto lo que hay más allá o que han pensado ver lo que hay más allá y que obviamente les ha cambiado la percepción y la sensación respecto a la muerte. Ahora la viven de una forma completamente natural y tranquila, sin miedo a eso, ¿no, Abigail? Sí, pero la pregunta es, ¿y por qué nos tiene que dar miedo a la muerte? ¿Por qué nos tiene que dar miedo? Ujú. Es como he dicho al principio, celebramos los nacimientos, pero las muertes es como una pena. Yo lo entiendo, ¿eh? Porque esto es algo que está... y no quiere decir que yo esto esté totalmente integrado en mí, porque no me ha pasado como a Verónica. Yo no he vivido duelos en mi familia, o sea, perdón, pérdidas en mi familia. Ha sido por una persona mayor, por mi abuelo hace unos años. Eh, pero es que vuelvo a decir que es una falta de entendimiento. Hay, de verdad, para mí, creo que es una falta de conexión que tenemos con el universo o con el creador o con Dios, cada uno que lo llame como él quiera. O sea, sentimos separación, sentimos que a dónde vamos Ujú. y lo que hacemos es volver a casa. Claro, Como es yo. que al final, Abigail, es que el sufrimiento, Verónica, es una falta de entendimiento. O sea, Mm, sufrimos porque no entendemos. Sufrimos porque no aceptamos lo que es la realidad de la vida, ¿no? De ahí viene el sufrimiento. Empieza a entender cómo funciona la experiencia humana,
empieza a entender la perfección de la propia vida y dejarás de sufrir, pero con tu vida normal, con los duelos o con lo que sea, ¿no, Vero? Total, estoy de acuerdo, ¿no? Con comprender es aliviar, ¿no? Marian Rojas Estapé, que me encanta, esta psiquiatra, lo dice mucho, dice comprender es aliviar, ¿no? Cuando comprendemos que estas emociones que estamos sintiendo son las necesarias para trascender esto, las vivimos y pasamos, ¿no? Cuando comprendemos que todo lo que nos ocurre tiene una finalidad también, que es el crecimiento propio, a través de experiencias, unas nos gustan, otras no. Pero estamos creciendo, estamos evolucionando. Cuando entendemos eso, aliviamos mucho el sufrimiento. Entonces, comprendernos es aliviarnos totalmente. Pues definitivamente, así que la invitación de hoy a los oyentes es no tenéis por qué vivir los duelos de una forma trágica ni dramática. No tienen por qué ser ni tan dolorosos ni tan largos. O sea, si tenéis que pasar por él, pues pasar, pero de una forma corta y lo más liviana y ligera posible, ¿no? Porque la triste realidad del ser humano hoy en día es que alargamos mucho los duelos porque no sabemos cómo enfrentarlos, no sabemos cómo trabajarlos. Pero bueno, también para eso estamos nosotros, ¿no? O sea, la gente que se dedica a este tipo de trabajo, que os podemos acompañar, porque nadie ha dicho que tengamos que pasar por ese tipo de situaciones solos. O sea, es un proceso que tenemos que vivir de una forma interior, pero que sí nos podemos acompañar de gente que esté más acostumbrada o tenga más herramientas, ¿no, Abigail, a la hora de trabajar estos duelos? Sí, es el acompañamiento desde el corazón, la empatía, el entender y el estar ahí. O sea, es dejar que esa persona se acerque a ti y que tú puedas como transmitirle todo ese cariño, seguridad y que todo va a estar bien y que el proceso que está pasando al final es algo necesario que tiene que aprender y dejarlo que sea. O sea, creo que es importante respetar el proceso de cada uno, no forzarlo a que tenga que salir ya de ahí, no, o sea, creo que es el sentir. Sí que es cierto que cuando ya como has dicho antes, habéis comentado antes, son procesos que se alargan mucho y se quedan estancados, sí que hay que echar ya una mano, de ya un ligero empujón, de coger su mano y tirar un poquito para que salga de esa situación. Pero sobre todo es el respeto, el respetar los procesos. Definitivamente, y aquí eso lo hacemos siempre. Respetamos los procesos, pero si queréis cambiar esto, que sepáis que se puede, que no es inevitable que sufráis cuando hay pérdidas y que nos podemos preparar también, como cualquier otra preparación a cualquier otra situación de la vida por la cual sabemos que tenemos que pasar, ¿no? Porque esto es algo que normalmente poca gente se escapa a las pérdidas de algún tipo, sean de muerte, de cambio de ciudad, de cambio de pareja o de lo que sea que nos cause ese duelo. Pero bueno, Verónica, antes de seguir con el tema, que está muy interesante, pues vamos a conoceros un poquito más, saber qué hacéis, cómo trabajáis, dónde estáis y ahora seguimos con las preguntas. Así que, Vero, cuéntanos un poquito de ti. Pues yo me dedico bueno, a esto que estamos hablando, ¿no? Al acompañamiento, ¿no? Al acompañamiento a través del coaching, de técnicas de PNL y bueno, un registro también de meditación y un poco de focalización, ¿no? Del ser humano. Me dedico al acompañamiento también de empresas y organizaciones, ¿no? Para que igualmente creen equipos con conciencia, ¿no? Con conciencia desde la escucha activa, desde la comprensión y compasión, desde la empatía, porque finalmente el resultado en una empresa, el capital humano es el que tiene que proporcionarlo y efectivamente cuando se trabaja desde ahí, las empresas también su rendimiento, pues al igual que un ser humano independiente, sube. Hago acompañamientos principalmente online, trabajo por Zoom porque trabajo con varias provincias internacionales y nacionales y lo que hago es acompañar a la persona un poquito en su desarrollo, a veces profesional, a veces personal, a veces tratar de superar una relación que ya no está en tu vida, a veces cambiar de trabajo, todo este tipo de situaciones que por algún motivo esta persona sola pues no puede enfrentarlas en este momento, ayudándole así a sacar sus herramientas, su potencialidad, a acompañarles en ese camino hasta que bueno, desde el punto donde me contratan hasta donde lo dejamos, pues han llegado, ¿no? Un poco a eso es lo que me dedico, igual que dice la compañera, desde el corazón, desde el sostén, desde la empatía, desde el cariño, pero sí un poco desde mi posición de que las cosas pueden ser menos sufrientes, más fáciles y cuando no sabes cómo hacerlo, pues en la mano de alguien avanzar, ¿no? Ok, pues suena muy interesante, Vero, pero para que la gente que nos escucha lo entienda, porque a veces se les escapa un poco,
¿qué tipo de personas puedes ayudar? Cualquiera, me refiero, con una situación física, psicológica, emocional. ¿Ese acompañamiento es versátil, es amplio o te especializas en algo en particular? Pues efectivamente es versátil y es amplio, ¿no? Tanto a nivel profesional, tengo bueno, clientes, no sé si llamarlo clientes, ¿no? A nivel profesional que quieren pues emprender, dar un salto cuántico en su vida laboral y emprender y crear empresas. Tengo este perfil, pero también tengo un perfil muy personal, ¿no? Donde trabajamos mucho en relaciones tóxicas. Ahora tengo muchos tipos de relaciones tóxicas. Personas que realmente tienen autoestima dañada, da igual que sea por una separación, por un cambio físico en su cuerpo después de una maternidad, no sé, diversos problemas que no saben enfrentar, ¿no? Ujú. Y un poco hacemos un análisis de cómo se encuentran y cuál sería su situación deseada, cómo se quisieran encontrar, y vamos caminando hacia ese lugar, ¿no? Ok, o sea que cualquier persona con cualquier problema puede acudir a ti, ¿no? Esa es la parte Ujú. interesante. Y Sí. bueno, y la gente que le interese todo esto, conocerte un poquito más, investigarte, contactarte, ¿dónde recomiendas hacerlo? Pues pueden hacerlo, bueno, mi teléfono, si lo quieren consultar con tu cadena de radio, lo pueden solicitar, ¿no? Por no dejarlo por aquí, no sé si tal. Y Sí, luego, sí, pues, sí. puedes dejarlo, Verónica, sin ningún problema, lo que tú quieras, puedes Si queréis, dejar redes luego sociales, lo os que lo dejo, quieras. si queréis, y lo podéis. Y luego por Instagram, Verónica M. Ujú. Pino, sería donde me pueden localizar, ¿no? Ahora mismo son los dos vías que estoy utilizando. Instagram y el teléfono, ¿no? Tengo una página web en construcción, pero la verdad es que no le estoy dando salida. Yo no soy muy informática yo, no soy, soy mucho más de hacer y entiendo que me tengo que poner al día en eso. Pero Ok. bueno, por Instagram sí que me puedes localizar y el teléfono pues también de contacto te lo puede facilitar o lo puedes facilitar tú si alguien te contacta, ¿no? Lo que tú quieras, pero ¿lo quieres decir o lo paso yo después? Como tú quieras. Como prefieras, Dilo, sin ningún problema. ¿sí? Pues Sí. mi número es el 625-88-09-56. Ok. Por WhatsApp, por teléfono y primero hacemos una primera toma de contacto, ¿no? Para ver si yo soy la persona que puedo acompañarte y ayudarte en eso que tú necesitas, esas herramientas y nos ponemos a trabajar. Perfecto. Sí, sí, además la idea de este espacio es precisamente para que os conozcan y sepan dónde contactaros. Entonces, cuanto más herramientas, mejor. Vero, y una cosa, Ujú. la gente que quiera acudir contigo, mm, ¿en qué aspecto o de qué forma? Me refiero, ¿lo puedes hacer grupal, individual, presencial, online? ¿Te da igual? ¿Trabajas de todas formas? Sí, actualmente las sesiones son de 1 hora y media, son de 90 minutos. Cuando son individual, lo hacemos por vía Meet o vía Zoom. Nos conectamos, si la persona está cercana y quiere también, dispongo de oficina, pero normalmente ya te digo que es amplio el abanico de provincias y me manejo por Zoom. Son 90 minutos de sesión, son sesiones de 1 hora y media porque, bueno, constan de varias partes, ¿no? La primera es una escucha activa, la segunda es una herramienta o dos herramientas que desarrollamos en cada sesión y la tercera es un plan de acción planificado de objetivos para ese tiempo hasta que vuelva a conectarse conmigo, ¿no? Luego tengo grupales para empresas. Me contratan empresas en las cuales quieren pues, desarrollar un bienestar en sus organizaciones. Pues a lo mejor el equipo pues, no se está llevando bien o las metas no las están consiguiendo y trabajo a nivel equipo. Esto sí lo hago presencial. Me desplazo a donde el equipo esté y les doy varias sesiones de 4 o 5 horas grupales donde trabajamos la motivación con la acción, la compañía, la competencia de la organización, los valores, integramos un poco todo lo que es esa plantilla, por lo que la empresa quiere que la plantilla sienta y a través de ahí vamos marchando también. Ok, pues ahí está toda la información, que no es poca, así que invitamos a la gente que le guste, que lo necesite, que te contacte, ¿vale, Vero? Gracias. A ti, Miguel, ¿cómo vamos contigo? ¿Eh? ¿Vamos contigo? Cuéntanos. Venga, vale. Bueno, pues yo soy terapeuta holística. Ahora yo lo que me dedico son los cristales luminosos litios, que es la herramienta para mí principal, pero también hago Reiki, hago registros acásicos, o sea, hago varias terapias más por si a alguien también le puede interesar ese tipo de terapias, porque yo entiendo que hay como terapias que son más conocidas que otras, entonces se sienten más familiarizadas las personas con ese tipo de terapias. Pero para mí la fundamental ahora mismo son los cristales luminosos litios.
Ok, que cuéntanos, Abigail, ¿cómo funcionan? Porque habrá gente que te está diciendo, ¿y eso qué es, no? ¿Cómo se come? Sí. Bueno, pues cristales, cuando digo cristales, no quiere decir que sean minerales, porque es que muchas personas piensan que son minerales y no son minerales. Los cristales están hechos de cristal natural y de circonia. Litios significa, es la esfera de donde procede la frecuencia de estos cristales, es la esfera del arcángel Metatrón, por así decirlo. Estos cristales fueron canalizados en el año 2004 por una pareja de alemanes, Angie y Edwin, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Y estas energías fueron traídas otra vez a la Tierra, fueron como volver a traer esta energía que ya estuvimos usando en la Atlántida y en Lemuria. Y con la desaparición de la Atlántida se perdió toda esta sabiduría o estas energías, por así decirlo. Y ahora se nos vuelven a confiar esta energía para nosotros. Okay. Esta pareja es en Alemania, tienen pues un espacio luminoso, un espacio que está protegido, donde ellos pueden atraer estas frecuencias para integrarlas en estos cristales. Mira, ahora mismo tengo una aquí, no sé si se ve, es la de los delfines. A ver Ok. si Sí, se se ve ve algo aquí. adentro, ¿no? Es la bola de cristal y algo Sí, adentro. de todas formas, estas que tengo aquí atrás también son cristales, Ok, también, las que ok. tengo en la imagen. Bueno, entonces, estas frecuencias lo que hacen es entrar aquí y están materializados en forma de esferas, que son para los ambientes, están también en forma de medallones, que también las podemos llevar encima, si no puede llevar colgado, lo puede llevar en los bolsillos, y cada cristal tiene una frecuencia, trabajan distintas frecuencias. Por ejemplo, la de los delfines es la de las emociones, trabajan mucho con las emociones que tenemos arraigadas en el subconsciente, eh, trabaja mucho con el niño interior, o sea, es como que te ayudan a sacar todo eso, a liberarlo y a sanarlo. O sea, son herramientas luminosas. Vale. ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué hacen los Abigail, ¿puedes cristales? trabajar igual con todo tipo de problemas o algo en especial, Todo. algo en particular? Sí, mira, cada cristal está conectado con un deva luminoso, que son delfines, dragones, pero también con seres luminosos como el maestro Jesús Sananda, que es, bueno, Jesús, los maestros ascendidos, los ángeles, los arcángeles, hay muchísimos. Entonces, cada cristal tiene un potencial. Hay algunos que son más especiales para trabajar el karma, otras también las relaciones de las personas. Y lo que haces es tener este cristal contigo, llevarlo contigo, y lo que va a hacer va a ser armonizar ese aspecto que tú necesites para ti. O sea, tú puedes cogerlo y pedirlo, que trabaje ese cristal contigo y empieza a trabajar contigo en lo que tú necesites. Y siempre se va a adecuar a tu nivel energético, a cómo tú estés. Nunca te va a dar de más ni nunca te va a dar de menos. Además que siempre vas a estar acompañados de cristales, perdón, de ángeles cristalinos, o sea, un acompañamiento muy luminoso. Pues suena bien, suena bastante bien, pero también dices que tienes otras herramientas. En este caso, cuando la gente va contigo, ¿qué es lo que les propones? ¿Directamente vas con los cristales? ¿O, por ejemplo, hables de registros acásicos para saber cuál es lo que tienen que hacer? ¿O desde dónde te gusta trabajarlos? Pues mira, gente que ya me conoce o por publicidad o por redes sociales, pues se ponen en contacto conmigo. Y a partir de ahí, pues ya pues me empiezan a contar qué es lo que les pasa y ya se empieza a tratar. También ahora tengo, bueno, hace poquito, yo creo que hace menos de un año, empecé a poner meditaciones en YouTube. Entonces yo hago meditaciones y empiezo a canalizar la energía del cristal y a través de esas meditaciones las personas también pueden trabajar con ellas mismas. O sea, los miedos, empiezan a trabajar con los miedos. O sea, es una forma así que me estoy dando para conocerme. Las Vale. meditaciones para mí es algo como que ayuda bastante, porque es algo bastante más conocido y la gente entra con más seguridad como, a ver qué es esto, Ujú. qué me estáis enseñando aquí. Claro. Entonces es una forma súper amorosa, súper bonita de entrar en contacto con estas frecuencias. Pues Si suena no, bastante. Ujú. Si no directamente, pues es una terapia, porque me viene una persona que, no sé, es que cualquier aspecto que puede ser, algo que le ocurre en su día a día, o que no se encuentra bien, o que sus emociones no se encuentra bien, su mente, igual, también, por ejemplo, se trabaja, esto sí que es, creo que es importante decirlo porque
Creo que es una energía que no es tan conocida, pero sí que es importante. Ahí también tenemos bloqueos con energías extraterrestres y son muchos bloqueos mentales. Nos bloquean mentalmente, nos irradian emocionalmente también, o sea, y Sí, muchas yo veces... sé que para mucha gente que nos está escuchando todo esto le suena un poco raro, pero es que es la realidad, ¿no? Pero Otra es que es cosa es la que no lo realidad. conozcamos. Claro, Sí, claro. y porque nos pensamos que esas emociones o cómo nos sentimos es nuestro, y es que no es nuestro. Sí. Nosotros, por derecho divino, aunque suene así muy eso, estamos bien. Somos seres luminosos y todos estamos bien. Lo que no está bien es todas estas cosas que sentimos como, "Uy, por Dios, ¿cómo estoy sintiendo Abigail, esto?". por derecho divino somos espectaculares, pero por Todos. aprendizaje estamos jodidísimos. Así que, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para ayudarnos. Oye, y la Sí. gente que quiera, que le interese todo esto que estás comentando, ¿dónde puede localizarte? ¿Dónde puede contactarte? Pues mira, en redes sociales, en Facebook, Abigail, Instagram, abigail.litios, lo pongo aquí, no sé si se verá bien. Sí. En meditaciones también tengo Abigail, Cristales Luminosos Litios, en YouTube, perdón. Email, aquí, aviacasa, 8@gmail.com y en mi teléfono de WhatsApp, con el +34 si es de Latinoamérica. ¿Qué es? ¿Cuál es el teléfono? 620 18 04 26. Vale, es importante que lo digáis porque es mucha más gente la que nos escuche que la que nos ve. Entonces, Vale, siempre es importante vale, que lo vale. digáis. He caído ahora, me he acordado de algo. Lo voy a decir porque yo creo. Sí, la verdad es que el canal lo abrimos nada más porque nos lo pidieron, pero es mucha más gente la que nos escucha. Abigail, pues invitamos a la gente que le guste, que le interese, que le dé curiosidad a lo que haces, que te contacte, ¿vale? Sí, gracias. A ti, pues si os parece bien, vamos con las preguntas, dudas y comentarios de los oyentes. Nos dice Mercedes de Valencia. Dice, sabemos que las pérdidas de seres queridos es algo por lo que normalmente vamos a tener que pasar, pero ¿cómo me preparo para que no sea tan doloroso? Vero, ¿cómo se prepara una persona para que todo esto no sea tan traumático? Pues quizás no hay preparación como tal, hay aceptación de cuando te llegue el momento, porque también vivir preparándote para el dolor es ocupar tu presente haciendo eso. Entonces yo creo que teniendo conciencia de que todo es temporal, ¿no? Ajá. Que el Quilla, cambio, quilla, pero vamos a darles esperanza. A ver, sí, sí nos podemos preparar. Lo que dices es cierto. O sea, una cosa es prepararse y otra cosa es anticiparse de forma dolorosa a una pérdida. O sea, no se trata de que como yo sé que mi padre va a morir en unos años, ya estoy sufriendo. No. La preparación se trata de que empieces a trabajar emocionalmente, entendiendo de que es algo normal, natural y que va a pasar. y Nada que va a más. pasar, claro, Sí, sí, no se trata de... Sí, sí, y ¿Libero? que todo es perecedero y que todo va a pasar, ¿no? Entonces, cuanto antes, yo creo que cuando esto lo integramos desde más pequeños, para mí sería como muy oportuno, ¿no? Que desde que somos muy niños tengamos mucha conciencia de que la muerte forma parte de la vida, porque las plantas también, a veces también se mueren, y un poco esa conciencia desde muy pequeño. ¿Cómo nos preparamos para la pérdida? Bueno, pues realmente enfrentándola cuando ocurre y sabiendo que va a ocurrir, ¿no? Teniendo en cuenta que hay cosas que son inevitables y que cuanto antes sepamos que hay cosas que son inevitables, mejor. Pues sí, no, Abigail, porque te digo, no se trata de anticiparse dramáticamente a una pérdida por la cual sabemos que normalmente vamos a pasar. Es como si yo sé que voy a correr un maratón, pues no se trata de que llegue al maratón sin ninguna preparación, no, no. Vale, pues empiezo a hacer cosas positivas para prepararme ante la prueba que voy a tener. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si sabemos que va a haber duelos, pues trabajarlos de una forma más natural, ¿no? Ver la muerte de una forma más sencilla, más como es, ¿no, Abigail? Bueno, lo que pasa es que cuando va a ocurrir algo así y ya empiezas a ser consciente, lo que se hace es conectar con la cabeza. Y se tiene miedo, fíjate, no de cómo lo vas a sentir tú, tú lo pasas mal, porque vas a sufrir, porque lo vas a pasar mal tú. Entonces yo lo que puedo recomendar, sugerir, que no es fácil, o sea, cada uno como lo pueda sentir, es conectar con el corazón, conectar con tu corazón, conectar con esa persona, acompañarlo lo mejor que se pueda y estar conectada con esa persona desde el corazón y acompañarlo. Claro, si Eh, es que sabemos que estos procesos muchas veces son egoístas, ¿no, Vero? Porque tienen más que ver con el sufrimiento que nos produce a nosotros
que con el otro, porque a lo mejor el otro se ha muerto y está feliz allá arriba, riéndose de los que están aquí abajo, ¿no? Tiene que ver más con nosotros. Tiene mucho que ver con que yo no quiera sostener la emoción que me va a dejar de tristeza el que alguien fallezca. Tiene mucho Claro. que ver con eso, ¿no? Con la incomodidad que me genera a mí, ese estado mío de tristeza, de angustia, de... Sí, tiene mucho que ver con esto. Por eso para Bueno, mí es importante ir trascendiendo las cosas conforme nos van viniendo, porque tenemos que tener la esperanza de que somos personas capaces de gestionar todo lo que nos va a venir. Entonces, pues sí. está bien que nos vayamos gestionando en el día a día y que tengamos la visión de que esto puede ocurrirnos y va a ocurrir, pero tampoco centrarnos en cómo lo voy a gestionar cuando ocurra, porque perdemos ahí también mucho del día a día, ¿no? Así es, aceptación es la palabra, ¿no? Vale, nos dice Israel de Sevilla. Dice, mi pregunta es, ¿por qué unos países viven la muerte de una forma tan positiva o con menos dolor que otros? ¿Qué es lo que estábamos comentando, ¿no, Abigail? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es tremenda. O La sea, ¿cómo viven educación, la muerte, por exacto. ejemplo, en la India o en otras culturas como los vikingos o los egipcios, cuando tienen otra percepción de lo que es la muerte, a cómo la vivimos aquí en Occidente de una forma tan trágica, ¿no? Sí, es que aquí en Occidente hacemos las cosas un poco... Jodidísimo. ¡Qué madre mía! Pues es lo que hemos hablado antes, porque es que te enseñan, es la educación, es cómo te enseñan al final, es que vuelves a casa, como es el que no te vas a ningún lado, es que nunca hemos estado separados de nada ni de nadie, es como trasciendes y vuelves, es un proceso. Entonces, eso sí que se enseña en otras culturas, pero aquí, bueno, pues es de otra manera. Yo espero y deseo algún día que todo esto pueda llegar de verdad, que se entienda de alguna manera en todos los rincones del mundo, que es la manera de vivirlo y de sentirlo. Pues sí, porque en el momento que se empiezan a entender este tipo de experiencias neutras, porque al final las que le pone carga emocional somos nosotros mismos, las empezaremos a vivir de una forma más sana, ¿no? Menos trágica. Vale, dice, mi nombre es Mari Carmen de Barcelona. Yo todavía no he pasado por ningún duelo, pero solo pensar que se muera alguno de mis padres me da algo. Tengo la sensación de que cuando pase lo voy a llevar fatal. ¿Algún consejo, Verónica? Pues estamos en las mismas, ¿no? Bueno, ahí hay una parte todavía de niño interior, ¿no? Ahí hay un niño interior muy vivo, ¿no? Porque eso nos ocurre, bueno, cuando somos muy pequeños es cierto que nuestra supervivencia depende de nuestro padre, de nuestra madre. Es decir, si ellos se muriesen, nosotros no podríamos seguir porque necesitamos de ese alimento. Cuando crecemos y estamos en la edad adulta, es verdad que el componente que nos hace estar anclados a ellos es más el apego y el amor que les tenemos que la necesidad de que existan, porque ya nosotros somos seres independientes, ¿no? Entonces esta persona quizás debería de trabajar un poco su independencia como adulta para darse cuenta de que llegará un momento en que si la vida va en el orden que debiera, tendrá que enfrentar eso desde su parte adulta y con la tristeza que en ese momento le ocasione su pérdida y que la puede trascender y puede salir de ella, claro. Pero ahora mismo veo un componente infantil. Pero Verónica, aquí uno de los problemas es, ¿pero dónde está la gente adulta? O sea, ¿de verdad crecemos? ¿De verdad crecemos o solamente envejecemos? Por eso es importante la inteligencia emocional, esa madurez, ¿no? Porque al final, yo te digo una cosa, yo veo la raza humana en la actualidad y yo veo niños. O sea, yo veo niños, el primero yo, o sea, por todas partes, ¿no? Hay mucho berrinche, mucha falta de conocimiento, ¿no? Hay mucha no aceptación de la realidad, hay mucha versión emocional hacia cosas que tenemos que vivir y que no queremos vivir, ¿no? Pues digo que yo realmente creo que envejecemos, pero crecemos con mucha lentitud, pero bueno, en eso estamos en un proceso de Tenemos evolución. toda la vida para crecer. Sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a pasarlo lo mejor posible. Pero será otro día porque hoy se nos acaba el programa. Abigail, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer, de verdad. Verónica Muñoz, encantado de que hayas compartido el programa con nosotros. Igualmente, un placer. Gracias por esta experiencia que me ha encantado y espero que os guste también a los oyentes. Seguro que sí, más temas como estos. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós.